costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derecho a la vida en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Qué buena nota tenerlos por acá. Bienvenidos a Bufete de Costa Rica, el podcast. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, quiero tomar un momento para hacer un reconocimiento muy especial. Este episodio, en su totalidad, se basa en la profunda y detallada doctrina desarrollada por el licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. Su trabajo es la fuente principal de nuestra conversación. Y es un honor para nosotros poder explorar y compartir las ideas que él ha articulado con tanta claridad. Es un verdadero homenaje a su análisis y a su contribución al derecho costarricense. Y para desgranar este tema tan fundamental, hoy me acompañan dos voces que siempre nos llevan a pensar más allá. Bienvenidos Maricel y Jimmy. Un gusto estar aquí, Flor. Es un tema que toca el corazón de lo que somos. Gracias por la invitación, Flor. Un tema crucial para entender las tensiones de nuestro sistema. El tema que nos convoca hoy, extraído directamente del trabajo del licenciado Arroyo, es el derecho a la vida en Costa Rica. El artículo 21 de nuestra Constitución es increíblemente breve y potente. La vida humana es inviolable. Maricel, desde tu perspectiva centrada en lo humano, ¿qué significa que un concepto tan inmenso se resuma en solo 4 palabras? Significa que es un pilar, Flor. No es una ley con condiciones o excepciones, es una declaración de principios. Es el ADN de nuestra identidad como nación. No dice la vida es valiosa o la vida debe protegerse. Dice inviolable. Esa palabra lo cambia todo. Implica que no es algo que el Estado nos concede, sino algo que el Estado debe reconocer como sagrado, como intocable. Y esto para mí está inseparablemente ligado a la dignidad humana. No podemos hablar de dignidad si la existencia misma no está garantizada de forma absoluta. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás, la libertad, el trabajo, la familia. Sin vida no hay nada. Es el respeto primario. Coincido con el punto de Maricel sobre la base. Y desde una perspectiva sistémica, el término que la doctrina usa es perfecto. Es el presupuesto ontológico. Me gusta esa frase porque es muy precisa. Significa que para que exista cualquier otro derecho, primero debe existir un sujeto que lo posea. La vida no es el primer derecho en una lista. Es la condición necesaria para que la lista de derechos tenga algún sentido. Sin vida, el derecho a la libertad de expresión, a la educación o a la salud son conceptos vacíos. Por eso, en cualquier ponderación de derechos, la vida siempre tendrá un peso específico superior. Esto le otorga al Estado una responsabilidad monumental. Me gusta esa idea, Jimmy, pero para quienes no estamos tan familiarizados con la jerga legal, ¿podrías explicar eso de presupuesto ontológico como si se lo contaras a un cliente por primera vez, de una forma más concreta? Claro, Flor. Imagina que los derechos son como los pisos de un edificio. Tienes el piso de la libertad, el de la igualdad, el de la propiedad. Puedes discutir cuál es más importante o cómo se relacionan entre sí. Pero el presupuesto ontológico, la vida no es un piso más. Es el cimiento, la fundación sobre la que se construye todo el edificio. Si quitas los cimientos, no importa cuán lujosos o bien diseñados estén los pisos de arriba, todo se derrumba. La vida es esa fundación. Sin ella no hay edificio, no hay derechos, no hay nada que discutir. Es la condición de posibilidad para todo lo demás. Excelente analogía, queda clarísimo. Y el artículo del licenciado Arroyo nos recuerda que esta idea no surgió de la nada en 1949. Tiene raíces históricas profundas. Maricel, el texto destaca la abolición de la pena de muerte en el siglo XIX.
cómo ese acto, más de 60 años antes de la Constitución, moldeó esta visión del derecho a la vida. Es que ese fue el momento fundacional de nuestra conciencia colectiva sobre este tema. Piénsalo, en un mundo donde la norma era responder a la violencia con la violencia estatal, Costa Rica toma una decisión radicalmente humanista. Dice, incluso la vida de quien ha cometido el peor de los crímenes tiene un valor que el Estado no puede extinguir. Fue una declaración de quienes queríamos ser como pueblo. No fue solo una reforma legal, fue una decisión moral que nos definió. Por eso cuando los constituyentes del 49 redactaron el artículo 21, no hubo un gran debate. Estaban simplemente poniendo en papel un consenso que ya vivía en el alma de la nación. Era un principio tan arraigado que su redacción contundente y breve fue la consecuencia lógica de un largo camino de reflexión ética. Y esa falta de debate en 1949 es clave, como dice Maricel. Pero el sistema no se quedó estático. El siglo XX trajo un nuevo actor al escenario, el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí es donde la cosa se pone fascinante y compleja. Con la creación de la Sala Constitucional, Costa Rica integra estos tratados, como la Convención Americana, a un nivel casi constitucional a través de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Jimmy, detengámonos ahí porque esos son conceptos que escuchamos mucho pero que no siempre entendemos a fondo. Mencionas el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. ¿Qué significan en la práctica para un ciudadano común y corriente? ¿Cómo nos afecta eso directamente? Es una excelente pregunta, Flor. En sencillo, el bloque de constitucionalidad significa que nuestra Constitución no es solo el librito que todos conocemos. Es ese libro, más todos los tratados de derechos humanos que el país ha firmado. Y si un tratado le da a una persona más protección que la propia Constitución, se aplica el tratado. Es el principio pro homini. Siempre se elige la norma más favorable para la persona. El control de convencionalidad, por su parte, es la obligación de todo juez y en realidad de toda autoridad pública de asegurarse que cualquier ley o decisión que tomen aquí en Costa Rica no choque con lo que dice la Convención Americana y lo que ha interpretado la Corte Interamericana. En resumen, significa que nuestros derechos tienen una doble protección, la nacional y la internacional. Y eso nos lleva a una paradoja increíble. Una paradoja. Explícanos eso, porque suena contradictorio. Uno pensaría que más protección es siempre mejor. Exacto. La paradoja es que en el caso del derecho a la vida, nuestra norma interna parece más protectora que la internacional. Nuestro artículo 21 dice: la vida humana es inviolable, punto, es absoluto. Pero el artículo 4.1 de la Convención Americana dice que la vida estará protegida por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Esa pequeña frase, en general, es una bomba semántica. Abre la puerta a la ponderación, a las excepciones, a la interpretación, y la Corte Interamericana ha usado precisamente esa frase para decir que la protección de la vida antes del nacimiento no es absoluta, sino gradual. Así que, por primera vez, nos encontramos con que nuestra norma constitucional es más categórica que la norma internacional que se supone que debía ampliar nuestros derechos. Y esta tensión es el epicentro de los debates más feroces que tenemos hoy. Y más allá de la fascinante discusión legal que plantea Jimmy, pensemos en lo que esto significa para las personas. Significa que el derecho más fundamental de todos se encuentra en una especie de limbo interpretativo. Para un ciudadano, esto genera una profunda incertidumbre. Mi derecho a la vida es absoluto, como dice la Constitución, o es ponderable, como sugiere la Corte Interamericana. Esta tensión no es abstracta, aterriza de forma brutal en las vidas de las personas. Cuando hablamos de los extremos de la vida, como el inicio con la fecundación in vitro
o el final con la eutanasia. Ahí es donde la teoría choca con el sufrimiento humano. Has abierto la puerta al siguiente gran capítulo de nuestra conversación, Maricel, los retos contemporáneos. Hablemos del caso de la fecundación in vitro, porque el artículo del licenciado Arroyo lo señala como el choque más emblemático. La Sala Constitucional la prohíbe en el año 2000, basándose en una lectura absolutista de la vida desde la concepción. Maricel, ¿cuál fue el impacto humano de esa decisión? El impacto fue devastador, Flor. Fue una decisión que, en su afán de proteger una concepción abstracta de la vida, invisibilizó el dolor concreto y real de miles de familias. Se les dijo a parejas con problemas de infertilidad que su anhelo profundo de tener hijos, de formar una familia, era secundario frente a la protección de un embrión no implantado. Se les impuso un duelo sin cuerpo, una prohibición que los condenaba a la esterilidad o a buscar tratamientos costosísimos en el extranjero si podían pagarlos. La decisión generó una profunda herida emocional y social. Fue un ejemplo de cómo una interpretación legal, por bien intencionada que sea, puede causar un sufrimiento inmenso cuando se desconecta de la realidad humana y de la dignidad de las personas que están viviendo ese drama. Jimmy, desde el análisis sistémico, la Corte Interamericana revierte esto años después. ¿Cuáles fueron los argumentos clave de la Corte y qué nos enseñó ese conflicto entre nuestra Sala Constitucional y la Corte Interamericana? La sentencia de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo es una lección de derecho constitucional y de poder. La Corte hace tres cosas fundamentales. Primero, interpreta la famosa frase en general para concluir que la protección de la vida prenatal no es absoluta y debe ponderarse con otros derechos, como el derecho a la vida privada y a formar una familia. Segundo, y esto es crucial, determina que para efectos de la Convención, concepción debe entenderse como anidación en el útero, no como fecundación. Esto desmantela la base de la prohibición de la Sala. Y tercero, dictamina que la prohibición era discriminatoria, afectaba desproporcionadamente a las mujeres, a las personas con una condición médica como la infertilidad y a quienes no tenían recursos para viajar. Lo que nos enseñó este choque es que Costa Rica, a pesar de su soberanía, es parte de un sistema de derechos supranacional y cuando hay un conflicto, las decisiones de esa Corte son vinculantes. Evidenció una fractura entre una visión muy arraigada, casi dogmática, del derecho a la vida en lo interno y una visión más pragmática y ponderada en el sistema internacional. Pasemos a otro tema igual de complejo y sensible, el aborto. Nuestra legislación es restrictiva, pero contempla el llamado aborto impune o terapéutico para salvar la vida o la salud de la madre. Durante décadas, este artículo no se aplicó por falta de regulación. Jimmy, ¿qué nos dice esto sobre la distancia entre la ley escrita y la realidad social? Nos dice que la ausencia de regulación es en sí misma una forma de regulación y generalmente la más cruel. Al no existir una norma técnica clara, lo que prevalecía era el miedo y la inseguridad jurídica. Los médicos no se atrevían a aplicar el artículo 121 por temor a enfrentar un proceso penal y las mujeres que cumplían con los requisitos de la ley se veían desprotegidas. Esto crea un sistema de justicia de facto profundamente desigual. Quien tiene recursos económicos puede buscar una solución fuera del país o en el sistema privado de forma clandestina. Quien no los tiene se enfrenta a un riesgo para su salud y su vida. La firma de la norma técnica en 2019, aunque controversial, fue un intento de cerrar esa brecha, de decir, la ley existe y este es el procedimiento para que el Estado cumpla con su deber. No amplió las causales, pero intentó hacer aplicable lo que ya estaba en el Código Penal. Y yo añadiría, Flor, que el debate sobre la norma técnica demostró la profunda necesidad de hablar de esto con empatía,
Más allá de las posturas políticas, en el centro de esto hay mujeres enfrentando crisis de salud gravísimas. La norma técnica no es sobre promover el aborto, es sobre dar una respuesta humana y médicamente segura a una situación desesperada que la propia ley ya contemplaba. Se trata de reconocer que proteger la vida, como dice el artículo, también implica proteger la vida y la salud de la mujer que ya es persona, que tiene una historia, una familia y que se encuentra en un peligro real. Es un acto de coherencia con el principio de dignidad que debe acompañar al derecho a la vida. La conversación nos lleva inevitablemente al otro extremo de la vida, el final. La eutanasia, el suicidio asistido, están penalizados, pero han surgido proyectos sobre muerte digna. Maricel, ¿cómo se reconcilia el principio de inviolabilidad con la idea de autonomía y de evitar el sufrimiento al final de la vida? Creo que no se oponen, sino que se complementan si entendemos la vida en su dimensión de dignidad. El principio de inviolabilidad protege la vida de agresiones externas, de que alguien más decida sobre ella, pero cuando la tecnología médica permite prolongar la existencia biológica más allá de todo límite razonable, a costa de un sufrimiento atroz y de la anulación de la persona, nos tenemos que preguntar, ¿estamos protegiendo una vida digna o estamos prolongando una agonía? El debate sobre la muerte digna no es sobre un derecho a morir, sino sobre el derecho de una persona autónoma, en una fase terminal e irreversible, a rechazar tratamientos desproporcionados, lo que se conoce como encarnizamiento terapéutico. Es el derecho a que se respete su voluntad, a no ser reducido a un cuerpo conectado a máquinas. Es la expresión última de la dignidad humana, poder decidir sobre el propio proceso de morir cuando la vida, como proyecto biográfico, ha llegado a su fin. Y el reto jurídico aquí es monumental. El Estado tiene una obligación positiva de proteger la vida, lo que incluye proveer cuidados paliativos de alta calidad para todos, algo en lo que todavía tenemos un gran camino por recorrer, pero también debe respetar la autonomía del individuo. Los proyectos de ley sobre muerte digna intentan trazar esa línea finísima, dónde termina el deber de proteger y dónde empieza el derecho a decidir. La regulación actual, como el homicidio por piedad, reconoce la motivación compasiva, pero sigue castigando el acto. Esto muestra que la ley está desfasada con respecto a la realidad médica y al debate ético actual. Se necesita una discusión legislativa seria y profunda que cree un marco con salvaguardas robustas para evitar abusos, pero que reconozca que la dignidad no termina cuando empieza la enfermedad terminal. Ya para ir cerrando, hemos recorrido un camino largo, desde la filosofía hasta los dilemas de la biotecnología. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta este derecho en Costa Rica? Jimmy, empecemos contigo desde la perspectiva sistémica. Veo dos desafíos principales. El primero es externo y tangible, el crimen organizado. El Estado tiene una dimensión positiva del derecho a la vida, que es garantizar la seguridad. Cuando vemos que las tasas de homicidios aumentan y la violencia se vuelve más compleja, la capacidad del Estado para cumplir con su obligación más básica se pone en jaque. La inviolabilidad de la vida se vuelve letra muerta en una comunidad si el Estado no puede proteger a sus ciudadanos de la violencia criminal. El segundo desafío es interno y normativo. Los avances biotecnológicos van a seguir planteando preguntas que nuestro marco legal actual no puede responder. La ingeniería genética, la inteligencia artificial en diagnósticos, todo esto requerirá una evolución doctrinal y legislativa para que el derecho a la vida y la dignidad humana sigan siendo el centro, pero adaptados a una realidad que los constituyentes del 49 ni siquiera podían imaginar. Maricel, tu reflexión final. ¿Cómo navegamos estas tensiones persistentes manteniendo el humanismo que nos caracteriza?
Creo que la clave está en el diálogo y en no perder nunca de vista a la persona que está detrás de cada caso, de cada ley. El consenso histórico que nos dio él, la vida es inviolable, se ha fracturado ante las complejidades del mundo moderno. No podemos seguir buscando respuestas del siglo XX para problemas del siglo XXI. Necesitamos un nuevo consenso social, uno que honre nuestra tradición de respeto profundo por la vida, pero que también sepa integrar con madurez y compasión los valores de autonomía, libertad y dignidad en todas las etapas de la existencia. La solución no está en los extremos, ni en el dogmatismo absolutista, ni en un relativismo que lo banalice todo. Está en la difícil, pero indispensable, tarea de encontrar un nuevo equilibrio, uno que reafirme que proteger la vida es, ante todo, proteger la dignidad de las personas. Una reflexión poderosa para cerrar nuestro análisis. Agradezco profundamente a Maricel y a Jimmy por su claridad y perspectiva. Ha sido una conversación que nos obliga a pensar y a repensar. Y a ustedes que nos escuchan, les tenemos una sorpresa. El análisis no termina aquí. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. El ordenamiento jurídico costarricense, en su más prístina concepción, ha erigido el derecho a la vida como pilar fundamental e infranqueable de nuestro Estado de Derecho. No obstante, debemos cuestionarnos con vehemencia si la interpretación actual, anclada en paradigmas del siglo pasado, posee la robustez necesaria para enfrentar las disyuntivas bioéticas y tecnológicas que ya no tocan a la puerta, sino que irrumpen en nuestra realidad. No se trata de desmantelar la inviolabilidad de la vida humana, consagrada en nuestra Carta Magna. Se trata de elevar el debate por encima de la discusión coyuntural. Costa Rica exige una redefinición de los contornos de este derecho. ¿Qué significa la vida? Cuando la inteligencia artificial pueda gestionar existencias, ¿cuál es el estatus jurídico de la vida humana modificada genéticamente o extendida más allá de sus límites naturales? Aferrarse a una visión puramente biologicista es sentenciar a nuestra legislación a una obsolescencia programada. Es imperativo iniciar un diálogo nacional, sereno pero profundo, que convoque a juristas, científicos, filósofos y a toda la sociedad civil. Debemos forjar un nuevo pacto social sobre la vida, uno que trascienda el presente y que esté diseñado para la posteridad. La construcción de la Costa Rica actual y de la Costa Rica futura del siglo XXII nos compele a legislar no para el ayer, sino para el mañana, a proteger la vida no solo en su concepción actual, sino en todas las manifestaciones y complejidades que el futuro inexorablemente nos presentará. Es nuestro deber deponer las armas ideológicas y construir con visión de estadistas el andamiaje jurídico para una nueva era. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.